Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a ver si terminamos la semana juntos. Como siempre, lo primero decirles el día en que vivimos, que es 18 de julio del 2025, y ahora son aquí las 4:53 de la tarde. Bueno, lo primero, como siempre, anunciarles el vídeo que Dios mediante veremos la semana que viene, que creo que además va a ser el último de este libro de Deuteronomio, Segunda Ley, Discurso 4, del doctor Stephen Jones. Hoy vamos a ver el capítulo 10, cómo celebran la Pascua los hijos, y el lunes, Dios mediante, veremos cómo celebran Pentecostés los hijos. Y lógicamente el último será cómo celebran tabernáculos los hijos. Y con eso vamos a terminar este cuarto discurso de Moisés. Bien, vamos allá. Capítulo 10, repito, cómo celebran la Pascua los hijos. En Deuteronomio 16, Moisés termina su discurso, que nos da un resumen de los 3 días de fiesta que Dios les exigía mantener o celebrar. Esos festivales representan las 3 etapas principales del desarrollo de nuestra relación con Cristo a medida que avanzamos desde el engendramiento espiritual a la madurez espiritual. Así como ya hemos visto tantas veces, pues la Pascua es el engendramiento, Pentecostés es la gestación en nuestro útero espiritual, donde aprendemos la obediencia y donde la ley es grabada con el bautismo de fuego en nuestros corazones, y después tenemos tabernáculos, que es donde se produce el nuevo nacimiento del alma. El nuevo nacimiento del espíritu, que se decía antes, en realidad es el engendramiento del espíritu, y el nacimiento completo es cuando ya Cristo es formado en nosotros, y eso ocurre pues al entrar en la etapa de tabernáculos después de haber cruzado el Jordán. Bien, repetirles que estos resaltados en rojo, en amarillo, estaban de anterior. Yo ayer lo leí y los quité, pero me vuelven a salir. No sé cómo quitar eso en OnlyOffice. Si alguien se lo sabe y me lo cuenta, pues se lo agradeceré. La Pascua representa la justificación por la fe en la sangre del Cordero. Pentecostés representa la santificación, el tiempo en que aprendemos obediencia al escuchar su voz y ser guiados por el Espíritu para que la ley pueda ser escrita en nuestros corazones. Y tabernáculo representa la plenitud del Espíritu cuando entramos en la plena madurez, donde estamos totalmente de acuerdo con la madurez de Cristo y su plan divino. Bueno, yo diría ahí no la plena madurez, sino la madurez a secas, porque después de ahí crecemos en madurez. Ahí es Cristo, es formado en nosotros, y de alguna manera tenemos la filiación, pero la filiación también tiene que crecer hasta la luz del mediodía. No vale solamente con la luz del amanecer, que sería recién ingresados en tabernáculos, sino que tenemos que avanzar hasta la luz del mediodía. Es decir, Cristo, que ha sido formado en nosotros como un bebé, tiene que crecer a la estatura de un varón perfecto dentro de nosotros. Bien, ¿dónde celebramos la Pascua? Antes se celebraba una fiesta y tenían sus festividades, tenían sus festejos, tenían sus comidas, tenían sus ritos y demás, pero ahora, ¿dónde hay que celebrar la Pascua? Moisés comienza con el mandato de observar la Pascua diciendo: guardarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua a Yahvé tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Y sacrificarás, escuchen eso, de noche. Nosotros salimos de Egipto por la noche.
redención sería más bien la tarde, ¿no? La tarde, que se adentra en la noche, después, y al final viene la luz del día. Esas son las tres etapas. Tarde, Pascua, Pentecostés sería la noche y tabernáculo sería el día. Y sacrificarás la Pascua a Yahvé tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar donde el Señor escoja para establecer su nombre. Porque digamos, el Señor, ellos salieron ahí apresuradamente y demás, pero tuvieron que ir a celebrar luego Pentecostés en el monte Sinaí, que es lo que representa el bautismo del Espíritu Santo, la recepción de la ley y demás, pero ellos esa parte por temor pues no la completaron, ¿no? Como cristianos, bueno, dice aquí, perdón, y sacrificará la Pascua a Yahvé tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar donde el Señor escoja para establecer su nombre. Es decir, la Pascua no se debe celebrar en cualquier lugar, sino en el lugar donde Dios ha puesto su nombre. Como cristianos creemos que Jesucristo fue el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, y que cumplió el papel del Cordero de Pascua en el tiempo señalado en la historia. Moisés lo llamó un sacrificio, por lo que entendemos que para guardar la Pascua hay que considerar a Cristo como el sacrificio por el pecado, nuestro sacrificio por el pecado. Son muchos los que reconocen a Jesucristo solo como un gran maestro o profeta que vino a educar a la gente en la verdad. Tales personas no han celebrado la Pascua en la forma legal y por lo tanto no están justificados por una fe genuina. Avanzamos al siguiente epígrafe titulado Fe es creer en la verdad. No poner la fe, no se puede poner en cualquier cosa, sino en la verdad. Prácticamente todo el mundo en la tierra tiene fe en algo. La fe es un atributo universal, pero la fe debe estar enraizada en la verdad para ser válida. De hecho, la palabra hebrea para verdad es emet, acabado en th, emet. Su raíz siempre es un verbo en hebreo, es amán. Emet se traduce, bueno, aquí tendría que ser con la H también, igual que ahí, ¿no? Vamos a ver, así. Emet se traduce como fiel y fidelidad en Nehemías 7.2, en Nehemías 7.2. Cuando Habacuc 2.4 dice el justo vivirá por la fe, la palabra traducida por fe es amuná, amunat, acabado en H, cuya raíz es amán. Por lo tanto, la verdad y la fe están unidas por una raíz hebrea común. La verdad y la fe todas tienen la raíz en hebreo común para las dos. Esto nos dice que la fe debe estar enraizada en la verdad para tener validez a los ojos de Dios. Si ponemos nuestra fe en los caballos de Egipto, por ejemplo, como hizo Israel en Isaías 31.1, y no en el poder de Dios para liberarnos en la batalla, entonces nuestra fe está fuera de lugar y no es la fe bíblica. Podemos cantar o proclamar creo de sol a sol, hasta hartarnos, ¿no? Pero no es necesariamente la fe que Dios reconoce como válida. La fe que justifica tiene sus raíces en la verdad y por lo tanto la verdadera observancia de la Pascua solo es posible si se basa en la creencia de que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual que fue sacrificado por el pecado del mundo. Del mismo modo, la palabra amén se utiliza muchas veces, significa así sea, pero en el Nuevo Testamento se traduce en verdad, en verdad. Amén, amén, en verdad se traduce, ¿verdad? Así, mientras emet es verdad, amén es verdaderamente o realmente, ya que son solo dos formas de la misma raíz. Además, amén para Dios es estar de acuerdo con Él. Cristianos amén son los cristianos maduros, los vencedores, que son los cristianos amén, porque están de acuerdo con Él. La verdadera fe está arraigada en la verdad de la revelación y provoca una respuesta de nuestra parte que declara nuestro acuerdo con su verdad.
En Apocalipsis 3:14, Cristo es llamado el Amén. Él fue el Amén porque hizo solo lo que vio hacer a su Padre y dijo solo lo que oyó decir a su Padre. Que resaltar esas dos palabras, vamos a hacerlo. Hizo lo que hacía su Padre y dijo lo que, no solamente hacer, sino decir, o decir y hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que vemos hacer al Padre o lo que oímos decir al Padre. Todo lo que hizo fue un amén, un doble testimonio en la tierra de lo que estaba siendo dicho o hecho en el cielo. O sea, nos convertimos en testigos del Señor cuando oímos algo de Él y nosotros lo decimos, lo corroboramos como testigos aquí en la tierra. Cuando vemos que Dios hace algo y nosotros lo hacemos, pues estamos siendo testigos de Dios y dándole ese doble testigo y de las Escrituras para confirmar los asuntos. Cuando somos justificados por la fe a través de la fiesta de la Pascua, comenzamos nuestro viaje, nuestro viaje de Egipto a la tierra prometida. Pentecostés nos enseña obediencia, esa palabra es clave, obedecer es amar. Pero tabernáculos es para aquellos que están de acuerdo con Dios, que es mucho más allá. Porque una cosa es obedecer, a veces obedecemos a regañadientes, como aquel de los hermanos al que el padre mandó ir a la viña y dijo, sí, iré, y luego no fue, y aquel que dijo, no, no voy a ir, pero luego al final fue. Pues él obedeció y actuó mejor que el que había dicho que sí, pero luego fue no. Sin embargo, pues supongo que sería un poquito de mala gana. En cambio, los cristianos, amén, los vencedores, son los que están de acuerdo con Dios, aman hacer su voluntad. Hacer, como dice la palabra, hacer tu voluntad es mi deleite. Los que experimentan tabernáculos son personas amén. La gente amén conoce la verdad de la Pascua y también han renovado su mente, es decir, su pensamiento a través de Pentecostés. Ahí viene la renovación de la mente. También en Pentecostés, en la temporada de desierto, en la temporada de la noche. En otras palabras, tienen fe y han demostrado su fe al ser fieles en sus obras. Han obedecido. Cuando maduran lo suficiente como para pasar de la obediencia a un acuerdo, entonces son personas amén. En Deuteronomio 16:2, Moisés le dice a Israel que deben guardar la Pascua en el lugar donde el Señor escoge para establecer su nombre. Repite esto en lo que se refiere a Pentecostés en el versículo 11 y en lo que respecta a tabernáculos en el versículo 15. Este es el único lugar legal donde se puede celebrar cualquiera de estas fiestas, en el lugar donde Dios tiene puesto su nombre. Primero fue en el tabernáculo, después fue en el templo. En Silo se marchó de allí, ya no se podía celebrar la Pascua allí, luego tenía que ser en Jerusalén, que es donde Dios decidió poner su nombre, y ahora pues estamos en el templo humano, de los humanos, de las piedras vivas, ahí es donde el Señor pone su nombre en nuestras frentes, ¿verdad? Bien, ese es el lugar legal donde debe estar en estos momentos, aunque lo veremos más adelante. ¿Dónde se encontraba ese lugar? En los días de Josué fue en Silo. El día de Moisés, pues lógicamente fue en el tabernáculo. Josué 18:1. Vamos a ver, que aquí me sobra un... No, perdón, que lo muevo un momento para quitar este que me sobra. Bien. Unos siglos más tarde, a causa del pecado de él y sus hijos que contaminaron ese lugar, el arca dejó Silo, a Salmo 78:60, y finalmente se colocó en Jerusalén el Salmo 78:68, que también fue abandonado. Al final ya ahí solo había una piedra, ya no estaba ni el arca, ni la presencia de Dios, ni nada de eso. El lugar santísimo estaba vacío. Sin embargo, más tarde, Jeremías 7, del 12 al 15, dice que Jerusalén también fue contaminada por la anarquía.
Así Dios quitó su nombre de aquel lugar de la misma manera que antes él lo había quitado de Silo. La gloria de Dios salió en Ezequiel 11:23 hasta el monte de los olivos, la visión donde Ezequiel ve como la gloria se retira y se queda parada en el monte de los olivos, donde permaneció hasta la ascensión de Jesús en ese lugar, como nos dice Hechos 1:12, y llevándose la gloria de Dios de regreso al cielo. Él se marchó con la gloria ya, se la llevó. 10 días después la gloria regresó a la tierra en el día de Pentecostés. No volvió al templo en Jerusalén, sino a los discípulos en el aposento alto, a las primeras piedras vivas, porque Dios estaba construyendo un nuevo templo para su morada que ya no era de piedras físicas, sino de piedras vivas, ¿verdad? Bueno, avanzamos, siguiente epígrafe. ¿Dónde ha puesto Dios su nombre? Estos fueron los habitantes de la Nueva Jerusalén que comenzaron a formar un nuevo templo hecho de piedras vivas, primera de Pedro 2:5. Leemos en Apocalipsis 2:4 que su nombre estará en sus frentes. Por lo tanto, el único lugar legítimo y donde uno puede observar cualquier fiesta del Señor es en su propia frente, el lugar que Dios ha elegido para colocar su nombre. La celebramos cuando creemos y somos justificados. Ahí celebramos la Pascua y además no tenemos que seguir celebrándola cada año. Está una vez para siempre. Una vez que somos justificados, pues hemos sido justificados. Entonces ahí es el único sitio. Que luego se hace algún tipo de conmemoraciones, pues eso es lo de menos, pero la Pascua legal es la que tenemos en nuestra frente. La justificación por la fe en la sangre del Cordero. Hay muchos hoy en día que van a Jerusalén a guardar las fiestas pensando que el nombre de Dios está aún escrito allí, y muchos siguen peregrinajes a Jerusalén y se organizan viajes. El ministerio en que yo estuve también se organizaban viajes a Jerusalén como si aquello era algo especial, y viajar en el lago de Genesaret y bueno, ¿eh? Algunos decían que ahí sentían la presencia de Dios de una forma no sé qué, pero no es así. Jerusalén hoy en día es más, que quizás pueda ser peor que cualquier otra ciudad, pues a nivel histórico, a nivel de recorrer los lugares donde estuvo Jesús y todo eso, pues por supuesto que merece la pena conocer, pero no tiene ninguna significación espiritual, ni la presencia de Dios se tiene por qué manifestar allí mejor que en cualquier otra parte. Será la Santa Cena, el lugar que dicen que es el sepulcro, en fin. Porque guardar las fiestas en Jerusalén es el equivalente a un hombre en los días de Jeremías, si la celebramos en Jerusalén hoy, sería equivalente a que un hombre lo hiciera en los días de Jeremías observando las fiestas en Silo, cuando Silo había sido desechada, después de que Dios se había trasladado a Jerusalén. O sea, Dios está en Jerusalén, nosotros vamos a celebrar la Pascua en Silo. Hoy Dios tampoco está en Jerusalén y nosotros vamos a celebrar la Pascua en Jerusalén. No tiene sentido. Tal acción habría sido una violación de la ley. Así también lo es hoy. El único lugar en el que la Pascua se puede celebrar legalmente está en la frente de uno. La sangre del Cordero de Dios debía ser puesta en el dintel de la casa, Éxodo 12:7, pero hemos de aplicar la sangre de Jesús a nuestras frentes, es decir, nuestras mentes. Ese es el dintel, ¿no? La parte de arriba de la puerta donde se aplica la sangre hoy en día, que son los dinteles de nuestras casas. Del mismo modo, para celebrar la fiesta siguiente, Pentecostés, que es Pentecostés, uno debe recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque en Hechos 2 el Espíritu Santo vino sobre la frente de los discípulos en el aposento alto. En ese día, Pentecostés no se cumplió en el templo, aunque el sumo sacerdote en ese momento estaba ofreciendo las 2 hogazas de pan, como la ley lo había prescrito en Levítico 23:17. En cambio, Pentecostés se cumplió en la frente de los discípulos, que era la nueva ubicación. De hecho, ahí tenemos el símbolo
de las lenguas de fuego que salen sobre sus cabezas, sobre sus frentes, ¿no? Esa era la nueva ubicación. El Señor, lo que se estaba haciendo en el templo le traía sin cuidado. Ese lugar había sido desechado y ahora había un nuevo templo. Por último, la fiesta de tabernáculos también hay que celebrarla en esta nueva ubicación. El alojamiento en cabañas o tiendas de campaña puede ser una buena herramienta de enseñanza o una lección, pero la fiesta en sí solo se puede observar en la propia frente, el lugar donde él ha elegido para poner su nombre. Si uno va a cualquier lugar, incluido Jerusalén, creyendo que este lugar es el lugar legítimo que Dios requiere para celebrar una fiesta correctamente, su fe es en vano, ya que no se basa en la verdad. Bien, entonces tenemos, ¿dónde es en la frente? La Pascua, la justificación. Cuando creemos, ya tenemos la Pascua para siempre. Cuando tenemos Pentecostés, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Una vez para siempre. ¿Y cuándo tenemos tabernáculos? Pues cuando cruzamos el Jordán, entramos del otro lado, tenemos, digamos, un regusto de tabernáculos y digamos que tenemos la unción de tabernáculos a nivel de vida, según yo entiendo. Pero realmente tabernáculos se celebrará también cuando recibamos nosotros el cuerpo glorificado, cuando se cumpla esa fiesta, ¿verdad? Entonces tenemos ya la fiesta de tabernáculos también en todo, en nuestro cuerpo, en nuestro templo, en toda su plenitud. Bien, Moisés dice claramente en Deuteronomio 16:5, no te será permitido sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Yahvé tu Dios te da. Tenía que ser en la ciudad que Dios había establecido a su nombre. Los que violan esta ley están en necesidad de instrucción en la verdad como un fundamento seguro para su fe, para que puedan convertirse en personas amén. Están personas amén que están de acuerdo con Dios. Siguiente epígrafe. Eliminación de la levadura de la casa. Moisés continúa con sus instrucciones con respecto a la Pascua en Deuteronomio 16, versículos 3 y 4. Otro de los requisitos es que la levadura tenía que quitarse. No comerás con ella pan leudo, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque saliste de la tierra de Egipto a toda prisa, para que puedas recordar todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días ninguna levadura se verá contigo en todo tu territorio, y nada de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día permanecerá durante toda la noche hasta la mañana. Eso decía el texto bíblico. Dice, se suponía que las personas sacaran toda la levadura de sus casas en el día de la preparación para la Pascua, que era el 14 de Abib. El primer día de la Pascua comenzaba en la tarde y se extendía durante 7 días. Por esta razón, la ofrenda de la gavilla mecida de cebada siempre ocurriría dentro de la semana de los panes sin levadura. La gavilla era mecida en el primer domingo después de la Pascua, como lo dice el Levítico 23:17. Y por eso, pues vamos a ver claramente que es que la resurrección tuvo que ser en domingo, no como dicen los adventistas o los mesiánicos y demás, en sábado. Jesucristo no, no resucitó en el sábado, resucitó siendo domingo. Dice, y esto se cumplió en la resurrección de Cristo y la presentación al Padre como el Hijo del Dios viviente, que fue a la hora en que en el templo se celebraba la ofrenda de la gavilla mecida, y entonces, pues por eso recién resucitado no podía ser tocado el Señor por María Magdalena, le digo, no me toques porque aún no he subido al Padre, pero después por la tarde, cuando ya se apareció a los discípulos, pues él ya pudo ser tocado porque ya en el momento, en la hora de la presentación en el templo de la gavilla, él también en el templo del cielo estaba siendo presentándose al Padre como la ofrenda por el pecado. Y ya entonces luego ya no sé, pues antes de eso no se podía contaminar, luego después sí podía ser tocado. Bien,
La levadura tipifica la corrupción o el pecado. La palabra hebrea es sejore, con H intercalada, seore, que quiere decir fermentación. Por esta razón, toda levadura se prohibió en cualquier sacrificio. Los sacrificios no podían tener levadura. Levítico 2:11. De hecho, la única vez que se ponía levadura en un sacrificio era en la ofrenda pentecostal, Levítico 23:17. Y eso nos dice que Pentecostés, aunque haya muchos pentecostales que se empeñen en seguir en Pentecostés y no quieran avanzar en tabernáculos, es una fiesta leudada. Por eso el Señor derramaba el Espíritu Santo, venía un avivamiento, había un hombre de Dios ahí normalmente por el que Dios, era un canal limpio por el que Dios podía fluir, pero a medida que pasaba el tiempo, la levadura empezaba a ir leudando poco a poco toda la masa. ¿Por qué? Porque algunos, pues, se resistían al bautismo del Espíritu Santo, al bautismo de fuego, a seguir al Espíritu al desierto para ser tentados, y entonces pues la levadura no era contrastada y empezaba, no era contrarrestada, perdón, y empezaba a leudar toda la masa y el avivamiento se apagaba. Entonces el Señor después en otra generación suscitaba otro avivamiento por aquí, y en otra generación otra por allá, y así en Pentecostés hemos ido de avivamiento en avivamiento y tiro porque me toca, con el parchís, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. En cambio, tabernáculos es una fiesta sin levadura, Pascua sin levadura y tabernáculos es sin levadura, y entonces pues cuando venga el avivamiento de tabernáculos, no se va a apagar porque ya no va a haber levadura y que al contrario se va a extender por toda la tierra como las aguas cubren el mar. Bien, dice, por eso, repetimos, la única vez que se ponía levadura en un sacrificio era en la ofrenda pentecostal, Levítico 23:17, recuerden ese texto, Levítico 23:17, lo que era para denotar el hecho de que los pentecostales son imperfectos y aún corruptibles, y que, como decía Josh C. Warnos, no se trata de regresar a Pentecostés como se predica mucho, sino se trata de avanzar a tabernáculos. No obstante, en la Pascua la levadura se prohibió con el fin de establecer primero que Jesucristo, el Cordero Pascual, era sin mancha y sin pecado. Los que tienen fe genuina basada en la verdad son imputados justos, como Pablo explica en Romanos 4. Por la fe se les permite ser considerados sin pecado, porque Dios llama a lo que no es como si fuera. Entonces, debido a la imputación, aunque Pascua todavía no hemos sido completamente perfeccionados, pero se considera o somos considerados sin levadura. Porque la Pascua podía caer en cualquier día de la semana, el tiempo de los panes sin levadura tuvo que extenderse una semana completa con el fin de que la ofrenda de la gavilla siempre cayera dentro de ese marco de tiempo. Esta ley se encuentra en Levítico 23:11, que dice: el día después del sábado la mecerá. ¿Cuándo era mecida la gavilla? La ley de Levítico 23:11 dice: y él mecerá la gavilla, se refiere al sacerdote, al sumo sacerdote, delante de Yahvé, para que seáis aceptos, el día después del sábado la mecerá. Los fariseos y los saduceos tenían diferentes interpretaciones de este versículo. Los fariseos dijeron que este día de reposo en cuestión era el día de la Pascua en sí, ya que cada día de la fiesta se considera que es un día de reposo, sin importar el día de la semana en el que cayera. En su opinión, la gavilla era siempre mecida el día 16 de Abib, un día fijo del mes. Los saduceos insistían en que este día de reposo se refería al séptimo día de la semana, por lo que la ofrenda de la gavilla se producía siempre al día siguiente, el que llegó a ser conocido como domingo. Podía ser
mecida como pronto el 16 de Abid, pero también tan tarde como el 22 de Abid. Y vamos a ver que en este caso parece ser que por una vez los saduceos pues tenían razón. Siendo los sacerdotes no creían en espíritu, ni en ángeles, ni yo creo que ni en resurrección. No sé. En la época del Nuevo Testamento los saduceos tenían el control del templo, Hechos 4:1, y por lo tanto las fiestas se observaban en la forma en que ellos prescribían. Ellos controlaban el templo, por lo tanto determinaban el día en que se hacía eso. La resurrección de Cristo, sin embargo, no resolvió la controversia, ya que en ese año, que fue el 33 después de Cristo, el día de preparación para la Pascua cayó en viernes. La Pascua fue el sábado y la gavilla fue al día siguiente, que cayó en domingo, pero podía haber sido otro día que no fuera domingo. Por lo tanto, Dios pareció decir, bueno, no os voy a dar la razón ni a uno ni a otro, eh, eh, por lo menos en ese momento, ¿no? Aunque nosotros ahora sabemos, pues, pues cuándo cayó y cómo se tiene y cuándo resucitó. Y vemos que en realidad es el domingo. Por lo tanto, en este año ambas facciones estuvieron satisfechas y sin controversia. Ignacio, obispo de Antioquía y un discípulo de mucho tiempo del mismo Juan, nos dice claramente en su carta a los tralianos lo que sigue. En el día de la preparación, a continuación, en la tercera hora, él recibió la sentencia de Pilato. El Padre permitió que esto sucediera en la sexta hora, fue crucificado y a la hora novena él entregó el Espíritu. Y antes de la puesta de sol fue sepultado. Durante el día de reposo él continuó bajo la tierra en la tumba en la que José de Arimatea le había puesto, y en el amanecer del día del Señor se levantó de entre los muertos. El día de la preparación entonces comprendió la pasión. El sábado abrazó el entierro y el día del Señor contuvo la resurrección. Viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Ignacio tenía la fama de ser el niño que Jesús encontró en Mateo 18:2, el que sentó en sus rodillas y dijo, si no sabéis cómo este niño, Mateo 18:2 como el ejemplo de ser como niños pequeños para entrar al reino de los cielos. Nació alrededor del 30 después de Cristo y era un creyente de toda la vida y seguidor de Juan. Aunque Ignacio era viejo cuando escribió su carta, de la que hemos leído ese trozo arriba, es poco probable que se hubiera declarado incorrectamente en esta materia. Poco corriente, poco probable que se hubiera confundido, ¿verdad? Siguiente epígrafe. La Pascua comenzaba la noche del 14 de Abib. Moisés continúa en Deuteronomio 16, 5 y 6, que dice, no se te permite sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Yahvé tu Dios te da, sino que en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta de sol, en el momento en que saliste de Egipto. Estos detalles son importantes en el momento en que saliste de Egipto, por la tarde a la puesta del sol, entre las dos tardes, vamos a ver. Una cosa es a las 12 cuando empieza a caer la tarde, pero luego otra es cuando oscurece. En ese periodo, entre las 12 y cuando se ponía el sol, es lo que se llama entre las dos tardes. Estos detalles son importantes ya que la ley revela el plan, en este caso divino, profetizando cómo el Mesías sería sacrificado por el pecado del mundo. En primer lugar, no le mataron simplemente para enseñar la verdad a aquellos que lo rechazaron, sino que fue un sacrificio por el pecado. En segundo lugar, en la época, Jerusalén era el lugar donde Dios había escogido para poner allí su nombre, por lo que el Mesías tenía que ser sacrificado en Jerusalén. Más específicamente, la gloria de Dios había dejado el monte del templo para descansar en la cima del monte de los olivos. Ezequiel 11:23 dice, y la gloria de Yahvé se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al este de la ciudad, que es el monte de los olivos. Por lo tanto, este era el lugar donde fue crucificado, siguiendo el patrón establecido por el rey David,
quien también hizo sacrificio en ese mismo lugar, como nos dice 2 de Samuel 15:30, cuando su trono fue usurpado por Absalón y cuando fue traicionado por su amigo Agitofel, 2 de Samuel 15:12. El mismo monte fue también el lugar donde él ascendió al cielo, como dice Hechos 1:12. Los corderos tenían que ser sacrificados en la tarde, por lo que Jesús también debía de ser sacrificado entre el mediodía y la puesta de sol, entre las dos tardes. Deuteronomio 16:6 dice que los corderos debían ser sacrificados por la tarde a la puesta de sol, que se explica en Éxodo 12:6 como entre las tardes. Texto literal. En otras palabras, los corderos debían de ser sacrificados mientras el sol se ponía. El sol empezaba a ponerse al mediodía, por lo que los corderos debían ser sacrificados durante la tarde. ¿Cuándo murió Jesús? Interesante lo que vemos ahora. Ignacio de Antioquía nos dice que Jesús fue puesto en la cruz al mediodía, es decir, a la sexta hora del día. Creo que eran las 6 de la mañana, o las 9 de la mañana, perdón. Sí, la tercia eran las 6, la nona era las 9. Y que murió en la nona o en la novena alrededor de las 3 de la tarde. Perdón, la nona era las 3 de la tarde, entonces la sexta, en la nona, la sexta eran las 12. No sé, ahí me estoy liando. Fue puesto en la cruz a las 12, entonces, a las 12, y luego murió a las 15, a las 3 horas. Bien. Como discípulo y amigo de Juan, él siguió, entonces la hora sexta sería cuando él estaba con Pilato y con todas estas cosas. Bien, y él, o no, era cuando fue crucificado y murió exactamente, sí, vamos a ver, me estaba liando, muere a las 3 de la tarde, es crucificado a las 9 y a la sexta hora es cuando él fue, y a la tercia es cuando fue presentado a las 9 de la mañana a Pilato, y ahí pues fue cuando los azotes y todo aquello. Y era el día de preparación para la Pascua. Se trataba de la sexta hora. Y el Pilato dijo a los discípulos: He aquí vuestro rey. Por lo tanto gritaron: Fuera con él. Pilato les dijo: ¿He de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Esto parece estar en contradicción con el relato de Marcos 15:25 que dice: Y era la hora tercera cuando lo crucificaron. Aquí lo tiene. En otras palabras, si Cristo fue puesto en la cruz a la hora tercera, a las 9 a.m., ¿cómo podría Pilato entregar a Jesús a la gente para la crucifixión 3 horas más tarde? Algunos argumentan a favor de Marcos, otros a favor del relato de Juan. Ballinger está de acuerdo con Marcos diciendo que la hora sexta de Juan era de la noche, es decir, a la medianoche, cuando se le dio la sentencia. Dice que luego se necesitaron unas 9 horas para ellos crucificarlo, en realidad en la tercera hora de la mañana siguiente. La otra explicación dice que la tercera hora de Marcos, vamos a ver, la otra explicación dice que la tercera hora de Marcos, o las 9 a.m., era cuando Pilato sentenció a Jesús, y que Jesús fue puesto en la cruz 3 horas más tarde, al mediodía. Marcos 15 dice que en el ínterin Jesús fue golpeado y burlado por los soldados, por lo que bien pudo haber sido 3 horas antes de que Jesús fuera realmente clavado en la cruz. Si creemos que la crucifixión de Jesús cumplió la ley de la Pascua, entonces parece más probable que Jesús no fuera puesto en la cruz hasta el mediodía y que murió en medio de la tarde, es decir, entre las tardes, a las 3. Digamos que serían las 3 media tarde, y digamos, las 6 podrían ser quizás la, la, las 6 de la tarde. Marcos dio el punto de vista de Pedro.
Pedro estaba más preocupado por el juicio de Jesús, que terminó al ser condenado a muerte, porque Pedro lo negó 3 veces en el patio. Sin embargo, Juan estaba preocupado en, en que él fue puesto por el tiempo en que él fue puesto en la cruz, porque él estaba presente cuando Jesús fue crucificado. Así que él dijo que se llevó a cabo al mediodía con el fin de cumplir con la ley, que prohibía matar a los corderos de la Pascua antes del mediodía. Todos están de acuerdo en que Jesús murió en la media tarde, es decir, entre las 2 tardes, es decir, entre las 12 a.m., la primera a mediodía, la primera tarde a mediodía, cuando el sol empezaba a declinar, y la segunda al atardecer, cuando el sol se ocultaba. Mateo 27:46 nos dice que murió a la 9ª hora, o alrededor de las 15, las 3 de la tarde. Jesús murió literalmente y exactamente entre las tardes, es decir, entre el mediodía y el atardecer. En el capítulo 1 de mi libro, del libro del Dr. Jones, Las leyes de la segunda venida, también mostramos que las tinieblas cubrieron Jerusalén durante las 3 horas que estuvo colgado en la cruz. El propósito de esto no fue sólo para representar a la creación estando de luto, sino también para evitar que las personas mataran a sus corderos de la Pascua hasta que el Mesías muriese. La ley les prohibía matar a los corderos antes del mediodía o después del atardecer. Por lo tanto, cuando la noche pareció llegar temprano, por el eclipse, las personas no pudieron matar los corderos de la Pascua hasta que el sol volvió a media tarde, es decir, cuando se mataron los corderos. El Padre hizo que la matanza de los corderos coincidiera con las 3 de la tarde, cuando el Señor expiraba. La muerte de los corderos coincidió con el momento de la muerte de Cristo. Bueno, sobre todo esto del día y la hora de la muerte y todo esto en Secretos del Tiempo, yo creo que se toca hoy en las leyes de la segunda venida, quizás también se toca este asunto. Y también en los tabernáculos tienen un post que dice ¿cuándo murió Cristo? O el sábado o domingo. Creo que hay uno de los tópicos que se hizo, donde tienen varios argumentos de algunos autores, y también el argumento del doctor Stephen Jones, que para mí demuestra fuera de toda duda que el Señor murió el viernes, y que no son 3 días y 3 noches, sino que son 3 días, cogiendo sábado, domingo viernes, sábado y domingo. Era una forma que se decía, un aforismo hebreo para simbolizar eso, una forma de hablar. Ustedes mírenlo, para mí que el doctor Stephen Young lo explica muy bien. El año de la muerte del Mesías también fue significativo, porque mostré en Secretos del Tiempo, aquí tiene el libro Secretos del Tiempo, tanto este como las leyes de la segunda venida, los pueden descargar del blog Tabernáculos, y también los tienen ya completamente grabados en este canal, en YouTube. Bueno, dice, mostré en Secretos del Tiempo, dice el doctor Jones, que Cristo fue crucificado en la 1480 Pascua desde Moisés. Yo en números ordinales, la verdad que no sé cómo se pronuncia eso. Ya me disculpan a mí. La palabra griega Christos, tal como se utiliza en Mateo 1:16, tiene un valor numérico de 1480. Coincidencias, ¿verdad? Entre comillas. Esto sugiere que el verdadero Mesías cumpliría la Pascua como el Cordero de Dios en Jerusalén en la 1480, si se puede decir así, Pascua de la historia de Israel, desde su primera celebración en la tierra de Egipto, y que iba a morir en medio de la tarde. Siguiente epígrafe: comer el cordero. Moisés continúa en Deuteronomio 16, 7 y 8. Y la asarás y comerás en el lugar que Yahvé tu Dios haya escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Yahvé tu Dios. No trabajarás en él. Comer es apropiarse de algo, ¿no? Asimilarlo, ¿no?
nos convertimos en lo que comemos. Por eso si usted come a Cristo, pues cada vez se parece más a Cristo. Y por eso la vida cristiana no consiste en hacer cosas para crecer, sino en comer, porque el que come crece. Todos debemos quemar la verdadera Pascua, porque Jesús dijo en Juan 6, 53 a 56. Repito, esto, comer es apropiarse y asimilar. La Pascua debía ser comida solo en el lugar donde Dios había escogido colocar su nombre. Todos debemos comer de la verdadera Pascua, porque Jesús dijo en Juan 6, 53 al 56. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto fue difícil de comprender para la gente antes de la revelación de que Él era el Cordero Pascual. Sin embargo, así como el pueblo comía la Pascua en el lugar donde Dios había puesto su nombre, también la gente debía comer el verdadero Cordero Pascual, al escuchar sus palabras y llevarlas al corazón. Desde Pentecostés, el único lugar lícito para comer del Cordero Pascual está en nuestras mentes, nuestras frentes, el lugar donde su nombre ha sido escrito. Apocalipsis 22:4. Los que siguen comiendo animales en la Pascua, ya sea en Jerusalén o en las celebraciones Seder de los judíos, siguen buscando otro Mesías y, sin embargo, tienen que comer el verdadero Cordero de Dios por el que pueden recibir su vida. Como nota final, hay que reconocer por Éxodo 12:19 que los no israelitas también participan en la celebración de la Pascua. Ojito con esto. Cristianos sionistas y sionistas en general y los judaístas, ¿no? Los que practican la relación judaica. Judaísmo. Los no israelitas, dice Éxodo 12:19, también participan en la celebración de la Pascua. Esto es importante porque en el resto de Deuteronomio 16, Moisés nos dice que a los que no son israelitas se les permitía participar en Pentecostés y tabernáculos también, no solo en la Pascua. Vea los versículos 11 al 14. Esta ley abre el camino de la justificación, santificación y glorificación a todos los hombres. Esta salvación plena no se limita a Israel solo, a pesar de que se dio por primera vez como una revelación a Israel. Esto demuestra que los no israelitas son justificados por la fe a través de la Pascua, llenos del Espíritu a través de Pentecostés, y también puede recibir una herencia como vencedores coherederos con Cristo a través de la fiesta de tabernáculos, como pues le habíamos comentado antes. Bueno, y esto es lo que teníamos para hoy. Vamos a ver. Y como les dije, para el próximo día, lunes Dios mediante, como hacemos 2 seguidos de este, igual vamos a hacer el tercero para quitarnos el libro ya. No sé, ya veremos a ver. Y voy a empezar con otro libro nuevo. Bueno, lo haremos. Entonces, porque nos va a quedar precisamente de la página, nos van a quedar ahí 4 o 5 páginas para acabar el libro. Bueno, lo haremos cuando toque. Si no es la semana que viene, es la siguiente. Bueno, pues gracias por haberme acompañado hasta aquí. Como siempre, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y rogarle al Padre que abra estas verdades bajo la luz de tabernáculos para todos los que Él está llamando a cruzar del lugar santo de Pentecostés al lugar santísimo de tabernáculos, a romper el velo almático que nos separa, que separa nuestra alma de nuestro espíritu, para que podamos tener pleno discernimiento. Bueno, y emplazándoles entonces hasta el lunes y deseando que el Señor también les bendiga este fin de semana y que lo pasen ustedes, pues eso, requete bien. Que Dios les bendiga.